Les cuento tan solo, bueno, soy Edgardo Zablocki, seguramente la mayoría de ustedes me conocen, pero hoy no en mi rol de rector de UCEMA, sino de director ejecutivo del UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of the Free Society, que es una iniciativa que nació hace algo más de un mes. Me acompaña Gabriel Zanotti, que es el director académico, Enrique Aguilar, que hoy va a exponer, que es miembro investigador miembro del centro, al igual que todos los expositores que va a tener este seminario a lo largo de este año. Y Mercedes Colombres, que es la Managing Director, es decir, quien hace todo para que, bueno, para que esto funcione y, bueno, estemos hoy aquí. ¿Qué es el seminario? Básicamente es un seminario abierto, por supuesto, para toda la sociedad, con especial énfasis en gente joven, en estudiantes, en quienes deseen, bueno, exponerse a un seminario algo más académico, definitivamente, donde la idea es, bueno, debatir, preguntar, aprender, por supuesto con total libertad de pensamiento, y en temáticas interdisciplinarias, pero que todas hacen al estudio de una sociedad en la cual la libertad, y por supuesto con responsabilidad, es un principio irrenunciable. Algo que a veces nos olvidamos en nuestro país. Bueno, no saco más tiempo. Gabriel, te paso la posta. Muchas gracias, Edgardo. Y sí, como Edgardo ha dicho recién, esta es la primera sesión abierta pública del Centro Friedman Hayek para, que lo llamamos Seminario para una Sociedad Libre, y tiene como misión difundir ideas relacionadas con una sociedad abierta, que tan necesario es hoy en las actuales circunstancias históricas. Esperamos que sean sesiones donde verdaderamente se pueda aprender, debatir y aprender de los grandes especialistas, ¿no? Y con eso estoy introduciendo ya a nuestro invitado, que es una persona muy modesta, pero yo lamento tener que herir sus modestos oídos diciendo que en toda Hispanoamérica está entre los top 5 especialistas en filosofía política y en historia de las ideas políticas. Yo siempre digo que si alguien quiere saber qué carta le escribió Rousseau a su abuelita, pues Enrique Aguilar lo sabe. ¿Está? Bien, así que, y lo digo bien, bien en serio, está a ese nivel, juega en las grandes ligas y es una persona muy modesta, muy eficiente en todo su trabajo, muy académica. ¿Está? Entonces, tenemos hoy lo mejor de lo mejor para hablar de una de las corrientes más interesantes del liberalismo clásico, tal vez menos conocidas, ¿tá? Que es nada más y nada menos que la de Benjamin Constant. Y sin más trámite, los dejo entonces con nuestro brillante expositor de hoy. Disculpame, Enrique, si he herido tu consabida modestia. Bueno, muchas gracias. Ante todo al Centro Friedman Hayek UCEMA, a Edgardo Zablocki en particular, a Mercedes Colombres y también a Gabriel Zanotti por su exagerada y generosa. Ya me vengaré, Gabriel, por eso de las grandes ligas, pero bueno, será en otra oportunidad. Si les parece, salvo que tenga alguna indicación de Edgardo en contrario, yo podría poner por unos 40, 45 minutos y después podríamos dar lugar al diálogo, preguntas. Totalmente. Sentite en tu casa como que, aparte absolutamente. Estás en tu casa. Este es nuestro centro, así que estás en tu casa y Gabriel hace de chairman de esto. Yo aprendo. Claro. Y nunca mejor dicho. Bueno, y muy agradecido además por los asistentes, que veo que es un número bastante importante. Ya me estoy preocupando porque creí que iba a ser una cosa más familiar. Muy bien. Como anticipó Gabriel, mi interés es conversar acerca de Benjamin Constant, un autor suizo de nacimiento. Había nacido en Lausanne. Él pertenecía a una familia noble francesa que se había exiliado como consecuencia de las guerras de religión en Francia, aunque obtuvo la ciudadanía francesa durante la época del Directorio, después caído en Robespierre.
No voy a detenerme en su biografía, en todo caso podemos volver sobre algún aspecto en particular que pueda conocer y que yo sepa o conozca. Simplemente menciono un dato bastante interesante y es que él completa su formación en la Universidad de Edimburgo, que como muchos de los presentes saben, era uno de los epicentros de la famosa Ilustración escocesa, de manera que es un autor muy familiarizado con obras como la de Hume, Ferguson, Douglas Stewart, etc. Y es relativamente fácil adivinar la huella de algunos de estos autores, por ejemplo el caso de Hume o del propio Ferguson, en su obra. Su obra es muy vasta y no solamente cubre aspectos políticos, jurídicos, constitucionales, sino también, como muchos de ustedes sabrán, es una obra muy destacada en el plano literario. De hecho, es autor de famosas novelas, la más importante de las cuales, por la que sentía o profesaba una particular devoción el famoso escritor argentino Adolfo Bioy Casares, es la que se titula Adolfo. Es una novela que recomiendo vivamente leer, autobiográfica en parte, puesto que Adolfo, que es uno de los principales personajes de esa novela, juntamente con Eleonora, Adolfo es Constante, ¿no? Muy bien. De esa amplia cantidad de temas que abarcó su obra, yo me voy a detener en unos poquitos nada más, y sobre todo en algunas preocupaciones de este autor que, salvando los contextos respectivos, son preocupaciones en las cuales se podría decir que estamos todavía inmersos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del poder y de sus límites, las promesas incumplidas, por llamarlas así, del sistema representativo, el rol que tiene la opinión pública a la hora de vigilar las acciones de gobierno y ciertamente el significado de la libertad. Y a los fines de referirme a estos tópicos que considero centrales en su obra, me voy a basar fundamentalmente, pero no solo, en dos o tres textos. En primer lugar, la obra Principios de Política aplicables a todos los gobiernos. Es una obra que tiene dos versiones, una muy larga, no publicada en vida del autor, que la escribió entre 1806 y 1810. Después hay una versión mucho más reducida, que se publicó en 1815, pero la que tiene más vuelo y mucha más carga teórica y más desarrollo es la primera, Principios de Política. Después una obra que se llama Del espíritu de conquista y usurpación, que él escribe contra Napoleón. Y también la famosa Conferencia de la Libertad de los Antiguos comparada a la de los modernos, que es un texto célebre, una conferencia que él pronuncia en el Ateneo Real de París en el año 1819, y que popularizó, convirtió en una suerte de leitmotiv la famosa distinción entre estas dos libertades, ¿no? Una libertad entendida más en una acepción política y otra como libertad civil o individual. Quizá en el transcurso del diálogo puedan surgir algunas referencias a alguna otra obra, pero la mayor parte de las cosas que voy a decir esta tarde tienen que ver con estos títulos que acabo de mencionar. Con respecto a la primera cuestión aludida, la del poder y sus límites, o la cuestión de la soberanía y sus límites más precisamente, lo que me gustaría recordar ante todo es que Constant defendía y aceptaba sin ningún tipo de dudas la soberanía popular como única fuente legítima del poder. O sea, él consideraba que había dos maneras de acceder al poder. Una de esas maneras era ilegítima, es decir, la fuerza, y la otra, la única legítima, era el consentimiento del pueblo, el consentimiento de la voluntad general, dice Constant, haciendo un mal uso del término de Rousseau en el sentido de asociarlo a la voluntad del pueblo cuando se sabe que para Rousseau voluntad general y voluntad del pueblo eran cosas diferentes, pero bueno, no quiero meterme con Rousseau ahora. Entonces, Constant reconoce en la vena de Rousseau, a quien cita,
ese principio indiscutible de la soberanía del pueblo, que considera que es la verdad más saludable en política, pero al mismo tiempo rechazando como el más peligroso de los errores el carácter absoluto que Rousseau o antes Hobbes, por ejemplo, habían atribuido a la soberanía. La soberanía del pueblo, el primer principio de Rousseau como una verdad saludable, el carácter absoluto de la soberanía como el más peligroso de los errores. ¿Y por qué para Constant la soberanía no podía ser absoluta? Bueno, porque él consideraba que existe una parte en la existencia humana que necesariamente tiene que permanecer fuera de toda competencia política, ¿no? En el punto en donde comienza la independencia o la existencia de la independencia individual, es donde tiene que detenerse la jurisdicción de la soberanía. Lo cual significa que si una autoridad transgrede ese límite, esa suerte de valla tendida para preservar del dominio de la vida pública mis derechos individuales, si la autoridad transgrede esos límites, se vuelve ilegítima aun cuando fuera una autoridad legítimamente consentida. Entonces, los derechos individuales para Constant conforman un ámbito, como ha llamado un intérprete muy importante de Constant, un ámbito extrapolítico, ¿no? Más allá del cual ningún poder, aunque se trate, insisto, de un poder legítimamente consentido, puede avanzar. Darío Roldán, otro gran especialista argentino, explica esta distinción que hace Constant, diciendo que en definitiva la soberanía popular y las libertades individuales no son en Constant parte de una misma deducción teórica. Si yo quiero pensar la compatibilidad entre esos dos principios, soberanía popular y libertades individuales, tengo primero que disociarlos. No son parte de una misma deducción teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que haya o de que el pueblo sea el soberano no quiere decir necesariamente que los individuos que forman parte de ese pueblo gocen o de derechos individuales o que estos les sean respetados. Para decirlo con una célebre afirmación de Montesquieu, que un poco anticipa esta distinción, una cosa es el poder del pueblo y otra cosa es la libertad del pueblo. Es decir, una cosa es que el pueblo sea libre porque se autogobierna, porque se da sus propias autoridades, sus propias leyes, porque no está sometido a una voluntad foránea o lo que fuera, y otra cosa es que los individuos que integran ese pueblo, valga la redundancia, individualmente considerados, gocen de libertades individuales. Ahora, ¿cómo garantizar ese principio? ¿Cómo garantizar el principio de la soberanía limitada? La respuesta más a la mano que tenemos, y en la que quizá muchos de ustedes estén pensando, sería un sistema de distribución y equilibrio de poderes. Un sistema que permite, para decirlo en la fórmula de Montesquieu, que el poder detiene al poder, o para decirlo en la fórmula de Madison, que la ambición contrarreste a la ambición. Entonces, un sistema de división y de equilibrio además de poder. Es decir, no solamente un sistema de límites funcionales que distinga la función legislativa, ejecutiva y judicial, sino un sistema que además, en el cual existe una fiscalización interna en el comportamiento de esos poderes. Sin embargo, Constant consideraba que no había que hacerse demasiadas ilusiones sobre la eficacia de esos medios para limitar al poder, ¿no? Y que tampoco había que hacerse demasiadas ilusiones sobre la eficacia de estos medios para amalgamar los intereses de los gobernantes y de los gobernados, porque él consideraba que a la naturaleza de los propios gobiernos y a los propios intereses, a las pasiones, hasta las propias fantasías de quienes gobiernan, les son inherentes les son inherentes una cierta vocación por la opresión.
O sea, Constant tiene una mirada muy clara con respecto a esto. Él lo dice con todas las letras: el poder es un flagelo. Y eso también nos lleva a Montesquieu, ¿no? Quien tiene poder tiende a abusar del poder. Constant es un autor que considera que el poder tiene una lógica expansiva, que siempre tiende a la extralimitación. Por eso, por ejemplo, lo digo entre paréntesis, él era muy crítico de los recursos de excepción. Un paréntesis interesante hacerlo hoy justamente, en momentos en que el mundo todo, y muchos países en particular y con diferentes grados, vive en estado de excepción, o apelando a recursos de excepción para hacer frente a la pandemia, otorgándole cierta discrecionalidad, por ejemplo, a la rama ejecutiva. Bueno, Constant era muy crítico del recurso a la excepción o a la arbitrariedad, porque consideraba justamente que, dada esa lógica del poder que tiende a extralimitarse, una vez que uno autoriza una medida de excepción, el gobernante se siente tan cómodo al utilizarla, porque se evita tantos mecanismos indirectos, que bueno, se ve cebado, se tienta y sigue actuando en esa misma dirección. Entonces, el mal para Constant está en el poder mismo y en el hecho incluso de que muchas veces la voluntad de los representantes, como él decía, adornada con el nombre de ley, no termina siendo ni contrapesada, ni reprimida, etc. Además, él pensaba que el control o la fiscalización recíproca entre los poderes, lo que nosotros llamamos con Hamilton los checks and balances, para evitar que un poder se agrande a expensas de otro, o para evitar que un poder usurpe las atribuciones de otros, bueno, eso es importante, obviamente, sirve, pero eso no es suficiente para garantizar que si esas ramas del poder se ponen de acuerdo, opriman. El poder puede estar muy separado para evitar que una rama se agrande a expensas de la otra, pero si esas ramas se reúnen o se coligan, entonces pueden oprimir igualmente. Por eso, para Constant, lo más importante no es que, estoy glosando lo que él dice, ¿no? No es que mis derechos no puedan ser violados por un poder sin la aprobación de otro poder, sino que es más importante es que esa violación esté prohibida a todos los poderes. O sea, si la autoridad es ilimitada, la división del poder deja de ser una salvaguarda y se convierte en una amenaza. Por tanto, para él, la primera cuestión a resolver es la limitación total de la suma de la autoridad. Porque, como él decía, antes de organizar una cosa, es necesario determinar su naturaleza y su extensión. Entonces, uno podría decir, parafraseando al Madison del artículo 10 del Federalista, que en Constant la representación política puede servir tanto para representar los intereses de los gobernados, puliendo y ampliando, como decía Madison, sus perspectivas, pero también puede servir para traicionar los intereses de los electores. Madison tampoco sobreestimaba las ventajas del gobierno representativo y consideraba que lo más factible era que los representantes nos traicionaran. Constant llega a decir que los representantes del pueblo pueden ser más peligrosos que el pueblo mismo. Por ejemplo, y algunos de los riesgos que veía en el sistema representativo era, por ejemplo, que el poder legislativo terminara actuando como agente del poder ejecutivo. Después, otro riesgo que él señalaba con bastante énfasis era el riesgo de lo que él llamaba la multiplicidad de las leyes, lo que hoy denominaríamos como la inflación legislativa, ¿no? Que él consideraba una verdadera enfermedad de los estados que se pretenden libres. ¿Y por qué hay inflación legislativa, proliferación de leyes o multiplicidad de leyes?
porque él dice que en el poder, y sobre todo en los legisladores, hay como una inclinación natural, que por un lado la necesidad de actuar, y por el otro lado la necesidad de creerse necesario. Y acá permítanme hacer una cita, dice Constant: los legisladores siempre imaginan que las leyes nunca son suficientes. Se reparten la existencia humana por derecho de conquista, como los generales de Alejandro se repartían el mundo. Entonces, las precauciones contra el poder soberano no solamente hay que tenerlas en virtud de esa lógica expansiva del poder al que aludía hace unos minutos, sino también en virtud de la naturaleza de quienes los ejercen a esos poderes, que son seres reales, no son seres abstractos, son personas pasibles de corrupción, o pasibles incluso de mera competencia. Entonces, la pregunta que se impone es la siguiente: ¿cómo limitar al poder si dividiéndolo en sus ramas eso no es una garantía suficiente? ¿Qué otra cosa más se puede añadir a esta? Bueno, en el caso de Constant tenemos otros elementos en la teoría de Constant sobre los cuales no me voy a poder detener, pero por ejemplo su teoría del poder neutro moderador, que pasa por la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, su defensa de la inamovilidad de los jueces, de la responsabilidad ministerial, su defensa del juicio por jurados, las salvaguardias del debido proceso, un montón de elementos que forman parte de la teoría constitucional de Constant. Pero si dejamos de lado esos elementos, me parece que un argumento clave pasa por la valoración que Constant hace del rol de la opinión pública y también de la libertad política de la participación ciudadana como una garantía de libertad civil. Entonces quisiera referirme a estos dos puntos a continuación. No sé si me van siguiendo. Para resumirlo en dos palabras, el poder es un flagelo, tiene una lógica expansiva. Entonces, si queremos prevenirnos contra eso, un medio, una condición es distribuyendo el poder y equilibrándolo, pero eso es una condición necesaria y no suficiente. Hace falta algo más. Porque el poder se puede poner de acuerdo para oprimir igual por más dividido que esté. Y además porque los representantes mismos se pueden corromper y nos pueden traicionar. En nombre de, como decía Madison, planes siniestros, o por corrupción, o por otros medios. Entonces, ¿qué otra cosa hay que agregar? Bueno, ahí aparece la cuestión de la opinión pública. Estamos en el siglo XIX, principios, albores del siglo XIX, cuando Constant escribe estas cosas. Él había nacido en 1767, se murió en 1830. El siglo XIX es un siglo en el cual algunos autores que ustedes conocen muy bien, como puede ser Tocqueville y John Stuart Mill, nos llamarán la atención sobre el peligro que supone la opinión pública como factor de opresión social, ¿no? Ese es el tema de John Stuart Mill en On Liberty, en salir a la defensa de la libertad de opinión frente a un fenómeno nuevo, lo que Tocqueville llamaba una nueva fisonomía de la servidumbre, que es la opresión no procedente de la tiranía política de la mayoría, sino de una tiranía social ejercida desde las modas culturales, desde las costumbres, que imponen un cierto afán de nivelación, un modo de pensamiento único, discriminando al que piensa diferente, digamos. Bueno, en Constant ese tema sobre el peso que puede tener la opinión, el peso que tiene la opinión pública en materia de opresión social o como un factor uniformador que contribuye al conformismo y al estancamiento de las sociedades, no está tan presente. Está, por ejemplo, en la novela Adolfo, se ve eso muy claro, pero en las obras políticas de Constant hay una mirada mucho más benevolente acerca del rol activo que puede tener la opinión pública
para justamente ejercer una función de vigilancia frente al poder. ¿Qué es la opinión pública para Constant? Bueno, es el resultado de ideas, sensaciones experimentadas a lo largo del tiempo que se transmiten de generación en generación. Una suerte, dice, de sentido moral que se va desarrollando en la calma, ¿no? Que es fruto de la herencia de una serie de experiencias, ¿no? Que se forma a través del tiempo. Y es precisamente a esa opinión pública a la cual él apela primariamente o principalmente para limitar el poder. Él dice, lo dice claramente, el principio de la soberanía del pueblo, pero limitada, tiene que ser garantizado, ante todo, por la, cito, la misma fuerza que garantiza todas las verdades reconocidas, que es la fuerza de la opinión. Y luego lo será también por la organización particular de los poderes públicos, ¿no? Por supuesto que él está pensando acá en una opinión pública despierta, en una opinión pública que no se sienta encadenada, una opinión pública capaz de ejercer su derecho de control, una vigilancia activa y constante sobre los representantes, una opinión pública capaz de intervenir con sus sufragios, haciendo incluso uso del derecho a apartar del cargo a los representantes si hubieran burlado sus deseos. Cité hace un rato a Madison, bueno, no quiero hacer comparaciones aventuradas, pero me parece bastante similar la secuencia, porque en Madison tenemos, por un lado, la preocupación en el artículo 10 del Federalista de que los representantes, en vez de representar, nos traicionen, y por el otro lado, en el artículo 57, la apelación al espíritu vigilante del pueblo norteamericano, justamente para evitar la traición de los representantes o para castigarlos en las votaciones. El artículo 57, por ejemplo, es el artículo donde Madison defiende las elecciones frecuentes, justamente para evitar que con el uso del poder los representantes se vean tentados por los privilegios que da el poder y a separarse, olvidarse del todo de su lugar de origen. Hay un autor francés, Claude Lefort, muy importante, que me parece que resume muy bien este argumento acerca del rol que tiene la opinión pública, ese rol vigilante, como acabo de señalar, cuando él dice que lo que Constant nos invita a pensar es que una sociedad libre necesita de ciudadanos que interioricen el sentido del límite. O sea, que tengan adentro el sentido del límite, que en definitiva es una y misma cosa con el sentido del derecho. Y Constant también lo dice con una frase muy bonita que cité hace poco en una nota de opinión, muy redonda y que me parece muy importante para tenerla en cuenta, sobre todo en estos tiempos, cuando él dice, cuando la nación se desinteresa de sus derechos, el poder se libera de sus límites. Una frase muy interesante. Cuando la nación se desinteresa de sus derechos, el poder se libera de sus límites. Me parece que es una frase que, en una fórmula apretada, cifra muy bien esta idea de la importancia del espíritu vigilante del pueblo, un tema que también va a aparecer después en Tocqueville, la idea del espíritu de ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, esto por un lado, Constant acepta el primer principio de Rousseau, la soberanía es del pueblo, es la única fuente de legitimidad del poder, pero la soberanía no puede ser absoluta. Y para garantizar ese principio de la soberanía limitada o no absoluta, hay un recurso institucional, los checks and balances, pero hay otro recurso que trasciende lo mero institucional, que tiene que ver con el papel de la ciudadanía, en definitiva. Que es un tema que también tiene que ver con su famosa distinción acerca de la libertad antigua
y moderna. Quizá podemos volver, porque no quiero extenderme demasiado y prefiero abrir lugar al diálogo, pero podemos volver más adelante, pero acá hay una suerte o de lectura apresurada o de preconcepto respecto de la distinción esta de constante entre libertad antigua y moderna, porque su famosa conferencia en realidad puede leerse por un lado como una defensa quizá sin parangón acerca de las bondades de la libertad moderna, entendida como un despliegue de libertades, por ejemplo, la libertad del derecho de propiedad, la libertad de ejercer la industria y de comercio, la libertad de tránsito, la libertad de opinión, la libertad religiosa, la libertad de asociación, y todas las libertades en plural que componen la expresión libertad moderna, pero también puede verse como una advertencia acerca de los peligros que encierra agotar el significado de la libertad en esa dimensión puramente civil o individual que se despliega en estos derechos, o en los derechos que podemos ver, por ejemplo, consignados en nuestro artículo 14, 18, 19 de la Constitución, ¿no? O sea, la concepción antigua de la libertad, entendida como el ejercicio directo y continuo de las funciones soberanas, acarrea un peligro, ¿cuál era? Que el hecho de subsumir el significado de la libertad solo en la dimensión política participativa dejaba fuera un montón de libertades, por ejemplo, la libertad religiosa, ¿no? O la libertad de opinión, que pueden ser, o podían ser, como lo eran en esa época, fácilmente conculcadas. De hecho, se puede discutir si tenían estatus jurídico o no. Pero la libertad moderna, entendida al modo moderno, también tiene un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que los ciudadanos, encerrados en la fortaleza de sus derechos individuales, se olviden de que son parte de un todo, ¿no? Y subestimen el importante rol que deben jugar a la hora de vigilar las acciones del poder. Por eso es que Constant termina su famosa conferencia con un argumento muy interesante, sobre quizás después podemos volver, donde él señala que la libertad, el ejercicio de la libertad política, o sea, de la dimensión participativa de la libertad, es por un lado una garantía de libertad civil, pero además un medio de perfeccionamiento humano. Hay toda una retórica republicana, más que liberal, al final del texto, que muchas veces es desatendida y que nos permite un poco poner en cuestión esa suerte de estereotipo que existe acerca de Constant como un liberal puro. Entonces, la distribución de poderes como un expediente necesario pero no suficiente, el rol de la opinión pública y de la participación ciudadana. Esto por un lado, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía, sus límites y cómo garantizar la existencia de esos límites o que esos límites no se transgreden. Ahora, en torno a la cuestión de la soberanía, hay otra cuestión, sobre la cual no me voy a detener mucho, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la crítica que hace Rousseau al concepto de la soberanía intransferible. Como quizá muchos de los presentes saben, para Rousseau la soberanía tenía varias características: era absoluta, intransferible, infalible, indivisible. Bueno, Constant rechaza explícitamente la idea de la soberanía absoluta, pero también rechaza la idea de la soberanía intransferible. Es decir, la idea de la soberanía intransferible para Rousseau supone que el pueblo en persona ratifica la ley. Por eso la crítica de Rousseau al régimen representativo. Si hay representación en Rousseau, no hay libertad. ¿Por qué? Porque dejamos de ser autónomos. La ley no emana de nosotros, sino de otros. No hay autonomía, sino que hay heteronomía. Nos sometemos a la voluntad de otros.
dependemos de otros y no de nosotros mismos o de la ley que emana de nosotros. Bueno, para Constant, la soberanía, sobre todo en la modernidad, es necesariamente transferible. Y esta defensa que hace Constant de la soberanía transferible y no intransferible, o en otras palabras, de la representación, tiene que ver con una lectura de la realidad moderna, su lectura de la modernidad. O sea, él no defiende la representación porque sea el mejor régimen en sí, ya acabamos de ver que no lo es, y que encubre potenciales peligros, sino que la defiende porque es el régimen que mejor se ajusta a una época, la modernidad, en la cual la existencia individual no está totalmente envuelta en la vida pública, ¿no? Entonces, su rechazo a la soberanía inalienable de Rousseau tiene que ver ante todo con sus condiciones de posibilidad. Si la soberanía no se puede representar en el mundo moderno, no se puede ejercer. La soberanía se realiza en la representación en el mundo moderno. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo moderno los ciudadanos trabajan, tienen sus profesiones, no tienen esclavos que trabajen para ellos, no se puede pasar la vida gobernando, y la vida moderna les ha abierto un horizonte enorme de posibilidades donde canalizar sus respectivas vocaciones, y la consecuencia lógica de eso es que esos ciudadanos descarguen sobre otros individuos aquellas funciones que ellos o no pueden prácticamente o no quieren realizar por ellos mismos, ¿no? Entonces, el individuo moderno, en el caso, los antiguos, viviendo en un espacio pequeño, con una base esclavista, bueno, estaban dispuestos a lo mejor a hacer grandes sacrificios personales para vivir esa experiencia real de tomar decisiones políticas, porque eso les procuraba un placer muy vivo, muy reiterado, casi inmediato. En cambio, el individuo moderno no percibe la influencia que tiene. Somos muchos. No podemos sopesar, ponderar cuánto incide mi voto, por ejemplo, en una elección o en una decisión política. Entonces, nada constata, dice Constant, a los ojos de un individuo moderno el grado de incidencia que puede tener en la sociedad. Y las grandes transformaciones de la sociedad comercial moderna le abren a su vez muchos caminos para canalizar su felicidad particular por fuera de la vida pública, y además le brindan una nueva garantía, que es la garantía de la oscuridad, una metáfora extraordinaria acerca del anonimato en materia política, ¿no? La oscuridad es anonimato, o sea, mi vida pasa por otra cosa, no me envuelvan en cuestiones públicas. El individuo moderno quiere más bien tranquilidad, quiere goces, y concibe la libertad con independencia o incluso con precedencia al interés público, con lo cual nos estaría mostrando Constant acerca del régimen representativo lo mismo que nos había mostrado acerca de la libertad moderna, es decir, que no hay una defensa de ambas cosas en términos filosóficos, sino más bien en términos de lo que se puede llamar, o se ha llamado por parte de algún intérprete de Constant, una observación sociológica, ¿no? Así como la libertad moderna se compone de derechos dados en nuestros días después de 2000 años de cambios en las disposiciones del género humano, así también el régimen representativo es el que mejor se ajusta a lo que es la realidad contemporánea. Pero eso tiene riesgos, como los acabamos de ver. Hay ya para ir terminando, hay un excelente historiador de la ciudad francés que se llama Pierre Manant. A lo mejor algunos de ustedes han conocido su extraordinario libro Historia del Pensamiento Liberal, donde él
dice que Constant es un autor que puso al descubierto la insinceridad inevitable de las pasiones modernas. O sea, el gobierno representativo, para Constant, en parte es un correlato de la propia sociedad comercial y de las restricciones que una sociedad comercial grande, de grandes dimensiones espaciales, impone para el ejercicio de una ciudadanía activa. Pero también el régimen representativo es expresión de nuestras dudas, de nuestro escepticismo, que nos vuelve más bien indiferentes muchas veces al destino público. Hay una frase de Constant que me gustaría leerles que dice: hace largo tiempo que los modernos perdieron la facultad de creer sin un examen detenido. La duda está incesantemente tras ellos, ella debilita la misma fuerza de aquello que adoptan, ¿no? Entonces, ya no nos van a convencer con cualquier discurso, los legisladores ya no van a poder presentarse ante nosotros como profetas, sino como personas más bien escépticas a las que va a ser mucho más fácil persuadir de alguna manera. Bueno, nos quedaría un último punto que en todo caso prefiero dejarlo por si surge en alguna pregunta, que tiene que ver con una cuestión que quizá les robaría mucho tiempo si tuviera que precisarla con detalle, que tiene que ver con la cuestión del interés general. Nosotros hablamos de la representación, ¿no? ¿Qué representa el representante? Señalo 2 puntos y a lo mejor esto puede suscitar alguna pregunta en el diálogo. Como ustedes saben, la representación moderna supone un modelo fiduciario, ¿no? No un modelo de mandato. ¿Esto qué quiere decir? Que el representante nos lleva un mandato, una instrucción precisa acerca de lo que debe decidir. El voto ciudadano supone, por eso se habla de representación fiduciaria, un acto de confianza, trust, ¿no? Confío en que otro quizá va a poder discernir mejor que yo cuáles son los intereses generales del país. Por eso es que en el modelo representativo moderno, el diputado, como dice nuestra Constitución, representa a la nación y no a sus electores directos, ¿no? Porque se supone que él es capaz de discernir ese interés general. Bueno, acá es muy importante conocer la crítica que Constant hace a esta manera de entender el interés general. Porque él dice que es una manera errada de entender la representación porque parte de algo imposible de conocer a priori, que es el interés general, que es absolutamente una abstracción. Que el interés general en última instancia es el resultado de un trade-off, de una negociación entre intereses que necesariamente van a ser particulares. Por eso él rechazaba esta idea de la representación nacional. Para él el diputado tenía que ser diputado de su sección electoral, representar los intereses de su sección electoral y en todo caso, en la negociación parlamentaria, lograr, sobre la base de este propio mecanismo de deliberación, que esos diversos intereses particulares hicieran las concesiones mutuas necesarias como para arribar a una solución que pudiera ser medianamente asequible para todos, ¿no? O sea, el interés general no es un a priori, sino que es algo que se descubre, cuando se descubre, en el mejor de los casos, mediante la deliberación, a partir de concesiones recíprocas y en el marco de un proceso, decía Constant, en el cual la parcialidad de cada uno tendrá en el conjunto las ventajas de la imparcialidad de todos. Un diputado no puede ser sino parcial con respecto a sus electores, ¿no? O sea, no sé, él creía que no se puede deliberar en el vacío representando un interés abstracto o
o a priori, ¿no? Y en todo caso, de nuevo, ese interés general va a ser el resultado de una negociación que se realiza en la arena parlamentaria, que es donde la negociación, el compromiso, tiene lugar a partir de intereses que van a ser necesariamente locales, a partir de una transacción entre opiniones que son discordantes y que en definitiva dan vida al cuerpo político. O sea, esto también es interesante porque Constant es muy defensor del diálogo, del debate, no le temía a los tumultos, a las agitaciones, al contrario, él consideraba que eso era un signo de vitalidad en la vida de un pueblo. Incluso cita un famoso párrafo de Montesquieu, donde Montesquieu dice que en las democracias no hay que tenerle miedo a las sediciones públicas, ese ruido, esa agitación, habla de cierta vitalidad. Y bueno, y Constant justamente está en esta misma línea. Bueno, no sé si fue un poco desordenado quizá la exposición, yo quise centrarme en definitiva en esos puntos nada más, sin perjuicio de que podamos avanzar sobre otros enseguida. Cómo él entiende la fuente de la soberanía, los límites de la soberanía, cómo hacer efectivos esos límites, qué papel tiene la libertad política, sobre esto podemos volver, no solamente como garantía de libertad civil, sino, insisto, como medio de perfeccionamiento humano, el papel de la opinión pública y su mirada un tanto escéptica respecto de la función del régimen representativo. Prefiero detenerme acá y poder seguir con el diálogo, si te parece, Gabriel y Edgardo. Sí, por supuesto. Muy bien. Vamos entonces a ver cuáles son las principales preguntas. Hay por varios lados. Mercedes, si me olvido de algo, me avisás. Sí, hay 7 en el panel, y de las cuales 5 son preguntas, y en el chat hay 2 que las tengo guardadas ya. Bien, bien. Entonces le damos primero las del panel, ¿te parece? Y luego pasamos al chat. A ver. ¿Las lees vos, Gabriel? Sí, ningún problema. La primera, de Pablo Mario, dice: si la división de poderes no es garantía de libertad, ¿algún ejemplo de unión de distintos poderes para oprimir? Y tal vez el ejemplo sirve para entender a qué se refiere libertad. En fin, ¿Enrique? No entiendo si eso es una pregunta o un comentario más bien. Sí, bueno, es una pregunta. La pregunta de Pablo es si podés dar algún ejemplo de unión de distintos, ejemplo concreto de unión de distintos poderes para oprimir. Sí, bueno, si la división de poderes no es garantía de libertad. Claro. Bueno, la teoría distingue lo que se llaman los límites, la teoría de los límites funcionales con la teoría de los checks and balances. Una lectura de límites funcionales es una expresión no mía, sino de un famoso politólogo que se llama Bernard Manin, cuando él analiza en un estudio clásico los debates entre federalistas y antifederalistas en el año 1787 en los Estados Unidos, un sistema de límites funcionales es un sistema que delimita la función ejecutiva, legislativa y judicial. Ahora, ese sistema de suyo no garantiza que un poder usurpe el territorio de otro. Simplemente lo que garantiza es que esos poderes estén delimitados. Por eso los antifederalistas en los Estados Unidos propiciaban, para impedir que un poder usurpe a otro, o en otras palabras, para hacer cumplir la Constitución y que cada poder se mantuviera en su sitio, proponían la existencia de controles externos a través de consultas populares. Los federalistas, Madison y compañía, rechazan la idea del control externo y para hacer cumplir la Constitución y que un poder no invada al otro, proponían este mecanismo de fiscalización interna
donde el poder detiene al poder, o para decirlo con una fórmula descarnada, que es la de Madison, donde la ambición contrarresta a la ambición. Ahora, para Constant, como dijimos, eso no es suficiente, porque los poderes se pueden fiscalizar y sin embargo también a escondidas o contrariando la voluntad de los ciudadanos pueden ponerse de acuerdo para oprimir. Me piden ejemplos, yo no quiero meterme en cuestiones más coyunturales, pero yo creo que es muy fácil advertir en el mundo, en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, la existencia de sistemas donde, olvidémonos de este momento de pandemia, que a lo mejor en algunos casos, se lo podemos discutir, podría ser justificable el uso de recursos de excepción por parte de la rama ejecutiva. Pero no nos, a ninguno de nosotros se nos escapa seguramente que en muchos países de Latinoamérica el Ejecutivo ha tomado una injerencia muy grande al punto de dar lugar a los modelos que hoy se conocen con el nombre de hiperpresidencialistas, sobre los cuales existe mucha teoría, ¿no? Toda la teoría, para usar la expresión del politólogo argentino Hugo Quiroga, del decisionismo democrático, tiene que ver con eso, ¿no? Con un ejecutivo que de alguna manera monopoliza la decisión y que hace que los otros poderes le sirvan un poco como de apéndice, ¿no? Por lo general los regímenes populistas, llamados así, son regímenes donde formalmente puede haber división de poderes, porque puede haber un poder judicial o un poder legislativo, pero en los hechos funcionan como regímenes donde el poder ejecutivo, erigido en la personificación del pueblo soberano, toma las decisiones sin mediaciones, ¿no? Sin que, por ejemplo, el poder legislativo pueda limitarlas. No sé si respondo a la pregunta, no quiero hacer ejemplos concretos, pero me parece que saltan a la vista, ¿no? Hay otra pregunta de Jorge Sánchez que contrapone el tema de la opinión pública en Constant, para quien la opinión pública puede controlar el poder estatal junto a su división. Y luego dice, los teóricos del populismo como Laclau ponen en la opinión pública la aprobación del líder que por eso ejerce el poder. ¿La diferencia estriba en la limitación de la soberanía popular o hay otros arbitrios? Desde ya, muchas gracias. Bueno, yo creo que perdón, se me cayó la cámara. En el modelo populista, la opinión pública no juega un rol activo, vigilante, sino más bien un rol pasivo, de apoyo incondicional, y que, bueno, es propio a veces de determinadas culturas políticas más líder dependientes, por llamarlas así, ¿no? A mí me parece que Constant, si lo interpreto bien, es un autor que considera y con esto se lo puede vincular con Montesquieu hacia atrás y con Tocqueville hacia adelante, o sea, por eso a Constant se lo considera como un eslabón, a veces entre Montesquieu y Tocqueville. Constant es un autor, como Montesquieu antes, como Tocqueville después, que consideran, si me permiten la expresión, que detrás de la política está la sociedad. O sea que yo no puedo pensar la política independientemente de una cultura política imperante, y que muchas veces la política es reflejo de una cultura política imperante, ¿no? Por supuesto que eso no debe cerrar la puerta a que consideramos que también la política puede jugar un rol transformador. Yo suelo decir que para mí la relación entre política y sociedad es de alguna manera interactiva, es decir, la política es reflejo de la sociedad, pero también la política puede ser constitutiva, en el sentido de, por ejemplo, a través de determinadas instituciones, generar incentivos suficientes para determinados cambios culturales que a largo plazo puedan ser más aptos
para determinadas instituciones, ¿no? Yo creo que parte del drama que viven muchos de nuestros países tiene que ver con esa suerte de disociación que existe entre instituciones formalmente pensadas en una dirección, pero que no se corresponden del todo con una cultura política imperante. Yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, nuestra cultura política imperante es afín a un modelo de checks and balances o de respeto por las libertades individuales, etcétera, ¿no? Las democracias, algunas democracias modernas se han transformado en modelos más bien, es una expresión instalada en la teoría, no lo estoy inventando yo, en modelos aclamativos, ¿no? Y eso es muy peligroso. Hasta el propio Rousseau lo advertía. Rousseau, en el capítulo sobre el sufragio y el contrato social, tiene una frase extraordinaria que tiene para mí una actualidad sobrecogedora para prevenirnos frente a los modelos populistas. ¿Qué dice Rousseau? Si hay aclamación, no se delibera, se adora o se maldice. Repito, si hay aclamación, no se delibera, se adora o se maldice, ¿no? Bueno, los modelos aclamativos no dejan espacio para la deliberación y tampoco dejan espacio para la coexistencia pacífica entre minorías y mayorías, que debería ser lo normal en una democracia liberal. Como ustedes saben, en los modelos más bien populistas, la noción de pueblo es como un significante vacío que solamente cobra significado una vez que emerge un líder capaz de dotar de significado a ese pueblo, de delimitar sus fronteras y de decir a partir de ahí, sobre la base del reconocimiento de un pueblo homogéneo, qué cosa es no pueblo. Y a eso lo podemos llamar, no sé, oligarquía, medios concentrados, corporaciones o lo que quieran llamarlo, ¿no? Bueno, eso está muy lejos del modelo de democracia que quería constar y del tipo de opinión pública a la que él estaba pensando, informada, educada, no encadenada, libre, que supiera votar con responsabilidad, que supiera ejercer una celosa vigilancia, dice, sobre las acciones del gobierno. Vuelvo a esta idea de Lefort que me parece muy interesante, ¿no? Porque nos habla nuevamente del vínculo entre política y sociedad. Constant nos está invitando a pensar en un modelo de ciudadano que haya interiorizado el sentido del límite. Eso significa que los límites no son parte solo de la letra de la Constitución, que muchas veces es letra muerta, sino que son parte de nuestra propia cultura política, y si lo son, entonces es mucho más difícil transgredirlos, ¿no? Porque no nos vamos a dejar avasallar tan fácilmente en nuestros derechos. No sé si me fui por las ramas, me parece que sí, pero en una partecita creo haber respondido. Las ramas son muy interesantes. Exacto. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto último que estabas diciendo. Dice, si la oposición volviese al poder, bueno, habría que analizar eso, ¿qué debería intentar, supongo que la oposición, para fortalecer en la ciudadanía la idea de internalizar el sentido de límites al poder? ¿Cómo comunicar esa idea? ¿Cómo persuade? Bueno, yo no sé si eso es algo que tiene que emanar del poder. Yo preferiría que emanara de la propia sociedad, o sea, del debate de ideas, del intercambio de ideas, de todos los... te acordarás, Gabriel, que John Stuart Mill había fundado la Debating Society, ¿no? O sea, porque justamente él amaba el debate, esta idea de que el pensamiento nunca es enemigo del pensamiento, de que ciertas verdades que suponemos están relativamente consagradas se refuerzan o no en la medida en que se someten a examen, en la medida en que pueden ser cuestionadas. Yo creo, o sea, más bien apostaría a que esta especie
de surgimiento de una cultura política no solamente más participativa, sino más celosa de sus derechos y más defensora de la libertad, etcétera, pudiera ir espontáneamente naciendo de diferentes ámbitos de la sociedad, la propia educación, las universidades, ámbitos como este, que me parece, fíjense, es una tarde como hoy, estamos conversando 90 personas, yo nunca me imaginé que íbamos a estar 87 personas, nunca imaginé que seríamos más de 15, me parece bastante alentador, y de hecho felicito a los organizadores porque no sé si, no se me ocurre pensar cómo desde el poder, desde el gobierno, yo creo que el gobierno se tiene que limitar a hacer lo que tiene que hacer, y cuantas menos cosas haga o más se limite a sus funciones estrictas, mejor, y que deje a la sociedad civil actuar por su cuenta y tener un poco más de protagonismo, llenando a lo mejor un espacio público que, si la propia sociedad civil no lo ocupa, bueno, por esa naturaleza propia y expansiva que tiene el poder, lo termina llenando el poder. Este es un tema que está en Constant al final de su conferencia sobre las dos libertades, y que está claramente también en Tocqueville, ¿no? Esa idea de que si no hay una sociedad colaborativa, si no hay individuos capaces de cooperar, y que se repliegan exclusivamente al ámbito de su vida privada, bueno, ese espacio vacío no queda vacío, porque la naturaleza le tiene horror al vacío, y es el poder, el gobierno mismo, el que lo va a llenar. Bien. Leo otra preguntita de esta parte, y tal vez, si te parece, Mercedes, pasamos a la parte del chat para hacer un poquito de justicia distributiva. Hay una pregunta formulada por alguien que seguramente tiene en mente la contraposición entre lo constructivista y lo espontáneo, ¿no? Dice, en la filosofía de Benjamin Constant, la soberanía como proceso político, social, ¿debería nacer de manera constructivista o de manera espontánea? No sé si entiendo bien la pregunta, pero si entiendo bien a dónde apunta, por lo menos, si no la entiendo en su génesis, pero sí a dónde apunta, mi respuesta sería que Constant es un autor que se mueve, o sea, es un evolucionista un poco tornadizo, o sea, él se mueve en el ámbito de lo que él mismo llamaba los principios intermedios, ¿no? Por ejemplo, para explicar el origen de la sociedad, sigue a Hume. La sociedad es producto de la historia y no de un contrato. Pero para explicar el origen de los gobiernos, sigue más una lógica contractualista, ¿no? Acerca del papel que juega el consentimiento, como si fuera un contrato implícito para dar origen al gobierno. Entonces, es un autor que se mueve entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia, o para decirlo con una expresión también de un intérprete Constant, en la bisagra entre esos dos mundos. En ese sentido, también acordaba un poco a Burke, autor a quien se lo suele considerar como un autor puramente evolucionista, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, Burke, por ejemplo, a ver si lo puedo ilustrar con este ejemplo. Cuando Burke rescata las libertades heredadas de los ingleses, como libertades históricas, que fueron surgiendo espontáneamente a lo largo de la historia y tal, estas libertades heredadas, como él las llama, eso no supone de suyo que él está negando un origen que sea ahistórico o suprahistórico. No sé, el filósofo Gabriel me podrá corregir y darle una expresión más precisa de los derechos. O sea, Burke dice, no, los derechos en última instancia son derechos naturales. Pero ¿qué ocurre? Él echa mano a una metáfora muy linda, que es la metáfora de la refractación. ¿Qué dice Burke? Así como un rayo de luz
pierde su dirección recta cuando impacta en un medio denso y se refracta, lo mismo pasa con esos derechos naturales, metafísicos, ¿no? Que una vez que impactan en la historia de cada nación, en una experiencia histórica, se refractan y cobran como una otra vida. Entonces, él, para explicar por qué los ingleses son libres, no necesita ir tan arriba, no necesita apelar a un principio más general o anterior que la propia historia inglesa. Los derechos naturales en el sentido para Burke son metafísicamente ciertos, pero políticamente irrelevantes, porque él no necesita recurrir a esa dimensión. Bueno, Constant está un poco también a esa mitad de camino. A veces argumenta como un evolucionista convencido, pero otras veces argumenta con un lenguaje más afín al contractualismo o incluso a los derechos naturales. Y esto se puede ver muy claro cuando él habla de los derechos, porque él a veces habla de los derechos en un lenguaje más afín a los derechos naturales, en tanto los considera universales, pero otras veces te salta con afirmaciones rotundas donde te dice que en definitiva los derechos son convenciones históricas. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es una convención social para Constant, y es más, él considera que es muy importante, pero que sin embargo no está al mismo nivel que otros derechos, como podría ser, no sé, la libertad religiosa o la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, la pregunta me parece que me llevaba a ese terreno, ¿no? ¿Hasta qué punto se podría inscribir a Constant en la lógica de la tradición del orden social espontáneo o no? Yo creo que está un poco como a mitad de camino, y en el caso de esta distinción, cómo pienso el origen de la sociedad, cómo pienso el origen del gobierno, esto lo ha explicado muy bien Darío Roldán en un trabajo brillante sobre Constant. Él se mueve en dos dimensiones, ¿no? Explico el origen de la sociedad en la historia, como Hume, explico el origen del gobierno en el contrato, como CIS. Bueno, ahí tenés cómo puede ser que Constant esté tan ligado, no solamente por sus lazos de amistad, sino ideológicamente a CIS, que era un contractualista y una mentalidad totalmente antihistórica, y por el otro lado recurrir a voces como la de Hume o Ferguson, etc. Es moverse en esa avenida del medio, digamos. Mercedes, leemos algunas preguntas del chat. A ver. Y acá las tengo. Sí. Número 1 es de Ricardo. Bueno, la pregunta de Ricardo es si las teorías del siglo XVIII pueden ser aplicables a la geopolítica actual. ¿Me la podés repetir? ¿Cómo Sí, decía? perdón. La pregunta de Ricardo es, bueno, agradece mucho la charla y pregunta si las teorías del siglo XVIII pueden ser aplicables a la geopolítica actual. La verdad que ahí me voy a tratar de disculpar porque no sé muy bien a qué... Se debe referir a estas ideas iluministas del siglo XVIII. No sé, por lo pronto la geopolítica, según tengo entendido, como disciplina, más bien es un producto del XIX, ¿no? Cuando aparecen Teodoro Ratzel y compañía. No lo veo a Constant tampoco discutiendo esos temas. De hecho, él se muere en el 30, ¿no? Y todos sus últimos escritos, además, estuvieron dedicados a cuestiones religiosas. Él es un autor de un importante volumen que se llama Sobre la religión considerada en sus fuentes y en su desarrollo, y además es autor de otros 2 volúmenes sobre el politeísmo en Roma. Él no era un creyente, pero era un creyente deseoso de creer, por decirlo así, y con mucha sensibilidad por lo religioso. Pero la verdad, perdón, Ricardo, pero no sabría muy bien qué contestarte y no quiero estar inventando cualquier cosa. Leo otra de Mauricio. Mauricio le agradece mucho por la exposición a Enrique y dice si cree que hoy se puede dar una manifestación de la opinión pública eficiente, es decir, que cumpla con el propósito que Constant le da, que es ser un límite al ejercicio del poder.
si usted cree que esto puede pasar hoy, puede haber una manifestación de la opinión pública eficiente. Y bueno, la verdad es que a mí también me ponen un brete. Yo, a lo mejor apresuradamente, siendo ser bastante escéptico con respecto a esto, ¿no? Yo creo que más bien la opinión pública hoy en día juega un rol uniformizador, ¿no? Y que le hace muy difícil el papel a los disidentes, por lo menos en algunas sociedades. Esto también ha sido muy estudiado por la teoría, es un tema de Tocqueville, por ejemplo. De hecho, si muchos de los presentes a lo mejor vienen de carreras de comunicación, recordarán la famosa obra de Elizabeth Noel Neumann, La espiral del silencio, donde ella, de los años 70, donde ella le reconoce, le rinde tributo a Tocqueville por haber sido el primero en descubrir este fenómeno de cómo cuando la opinión pública es muy uniforme, los disidentes más bien tienden a autocensurarse, ¿no? Porque justamente el temor a ser discriminados, o lo que Tocqueville llamaba el temor al aislamiento, es tan fuerte que prefieren callar su disenso. Entonces, hoy en día, bueno, no es tan fácil disentir, no solamente disentir frente al poder real, al poder político, sino disentir también frente a ciertas opiniones hegemónicas, pero creo que es una responsabilidad ciudadana que hay que hacerla valer, ¿no? Hay sociedades más despiertas, o sea, no estoy haciendo una lectura uniforme tampoco de todo el mundo, pero me parece que todo lo que pueda alentar el debate, el intercambio de las ideas, es bueno, y que sería de desear una opinión pública mucho más activa, juiciosa, que no se dejara arrastrar por opiniones que son hegemónicas. Yo siempre voy a decir algo que a lo mejor moleste a algunos oídos, pero a mí me gusta mucho la tesis que defiende Bobbio, Alberto Bobbio, acerca de lo que Bobbio llama, con una expresión muy interesante, la fecundidad del antagonismo, ¿no? Por supuesto no estoy hablando de una guerra civil, estoy hablando de antagonismo, ¿no? Disensos. Un argumento que también está en Burke, está en Madison. Fíjense en Madison, cité el artículo 10 del Federalista. Bueno, es esto. No podemos evitar, dice Madison, que en una sociedad haya facciones. No podemos evitar eso. Siempre va a haber facciones. Hay dos factores, por lo pronto, que necesariamente van a provocar sentimientos e ideas facciosas. Uno es la desigual distribución de la propiedad, dice Madison. Y el otro es una cierta predisposición natural que tenemos las personas a disentir entre nosotros. Incluso hasta desconfiar, como decía el propio Hobbes, ¿no? Una risa en Hobbes puede dar origen a un conflicto. A lo mejor yo miro a la pantalla, le veo a Mercedes riendo y creo que se está burlando de mí, y a lo mejor le llegó un mensaje por el chat y que alguien le dijo, este tipo que plomo, cuando se callará la boca, pero entonces yo creo que se está burlando. Entonces, es con natural la sociedad, entonces va a haber facciones. ¿Qué dice Madison? Bueno, ¿cómo atenuar eso? Multiplicándolas, tratando de lograr que haya muchas, porque cuanto más haya, menos peligro hay de que una facción se vuelva hegemónica y calle a los otros. Ese argumento también es muy interesante, está en Burke, cuando él analiza la posibilidad de que haya posiciones discordantes. Si hay posiciones discordantes en una sociedad, dice Burke, el consenso es producto de la necesidad y no de la elección. Si yo formo parte de una facción hegemónica, con Gabriel, Edgardo y Mercedes, ¿no? Y los que quedan son muy minoritarios, vamos a consensuar con ellos por elección, es decir, si queremos. Pero no necesitamos si podemos tomar la decisión por mayoría. En cambio, si no tenemos esa mayoría,
Entonces el consenso lo impone la necesidad y no la elección. ¿Sí? Y bueno, eso es política. Política es gestionar discrepancias, pero no hay que tener miedo a las discrepancias, porque las discrepancias son la salud de una sociedad. O sea, eso constante es muy claro, porque él justamente frente a todo afán, toda manía, él hablaba de la manía de la nivelación. Frente a la manía de la nivelación, él digamos, fomentaba la variedad de intereses, como lo hará Stuart Mill después, porque consideraba que eso en una sociedad es un signo de salud, incluso al interior de los propios regímenes representativos. Él decía que justamente los antagonismos, las agitaciones, los desórdenes a veces en la vida de una sociedad, y que incluso a veces pueden acompañar los tiempos de elecciones, de comicios, ofrecen a la vida pública, creo que lo estoy citando bien, pero ahora tendría que buscar la cita, ofrecen a la vida pública, decía Constant, la saludable perturbación que es necesaria para animarla, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esta idea de la fecundidad del antagonismo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ocurre decir. Le damos tal vez una penúltima pregunta, ¿no? Si el tiempo nos acompaña. Me parece. Sí, perfecto. Ahora leo una del chat, Gabriel, ¿querés? Sí. ¿Una más? Sí. Bueno, había una pregunta muy interesante acá. Hay varias, pero bueno, vamos a tener que elegir. Miguel y Matilde consultan si podrían insertarse las nociones modernas de democracia semidirecta como regímenes que ayuden a superar las crisis de representación actuales. Esta pregunta es de Miguel y de Matilde, de la localidad de Vera. Y esa es una pregunta buenísima, porque es parte del debate hoy. O sea, hay muchos intelectuales que consideran que en realidad el modelo de los checks and balances fracasó. Por algo que ya incluía Constant, que es que al final del día no se van a fiscalizar entre ellos. Entonces, si fracasó el modelo de fiscalización interna, al interior de los poderes, bueno, ¿qué tal si buscamos otro tipo de fiscalización que sea externa? Yo no tengo una posición tomada al respecto, pero bueno, es parte del debate contemporáneo, ¿no? Cómo dar cabida o mayor protagonismo de la opinión pública a procesos más deliberativos, por ejemplo, a través de consultas populares, incluso vinculantes. Piensen que nuestra Constitución 94 prevé las consultas populares y las iniciativas populares, pero que no son vinculantes. E incluso nuestra Constitución 94 contempla una norma que muchos demócratas más radicales considerarían absolutamente contramayoritaria, porque es que nuestra Constitución 94 impide explícitamente la posibilidad de toda iniciativa popular en materia de reforma constitucional. Entonces, este es un tema de debate hoy. Yo creo que un tema, agradezco mucho la pregunta porque creo que son dos temas en los que muchos autores del 18, el 19 nos pueden dar letra. Es cierto que los autores son hijos de su siglo, no quiero hacer un anacronismo, cada uno pensó para su época, pero estos autores son clásicos justamente porque algunas de sus ideas todavía nos sirven, nos interpelan y nos motivan a pensar nuestras perplejidades presentes, ¿no? Bueno, un tema es este, hasta qué punto el sistema de los checks and balances no se agotó, o si es necesario complementarlo o directamente desplazarlo por un sistema de mayor protagonismo deliberativo del pueblo, sea mediante procesos de consultas populares, iniciativas populares, plebiscitos, y otros mecanismos de democracia semidirecta, revocatorias de mandatos. Piensen que nosotros no tenemos revocatorias de mandatos. Si yo quiero sacar a un legislador que me traicionó, tengo que esperar 4 años, ¿no? Vuelvo a lo de Madison,
Madison, artículo 10 penalista, la representación puede servir para representar, pero también puede servir para traicionar, porque puede ser que surjan personas que por corrupción, por sinister designs, por designios siniestros, accedan al poder contando con el apoyo popular para después traicionar sus intereses, ¿no? Entonces, y ese argumento después se prolonga, bueno, en el mismo artículo 10 se da una semisolución a eso, y en el artículo 57 saca el tema Madison de las elecciones frecuentes y de la vigilancia del pueblo norteamericano. Pero las elecciones frecuentes, ¿por qué? Porque Madison dice, si están mucho tiempo, se ceban. ¿Se acuerdan de esa frase del Quijote? Mirad, Sancho, que los oficios mudan las costumbres, y podría ser que viéndote gobernador no conocieras a la madre que parió, ¿no? Entonces, para antes de que esa persona se olvide de dónde viene, es necesario someterle una elección, porque si se quiere quedar por otro periodo va a tener que hacer bien los deberes, y si no, se va a tener que mudar, porque cuando vuelva a su distrito no va a poder soportar el cuestionamiento de la opinión pública. Ese es un tema, y bastante ligado con la pregunta tan interesante que me hicieron. Bueno, todas fueron buenísimas, pero esta me interpeló más. Es otro debate muy presente, es la tensión entre democracia y constitucional, ¿no? O sea, hasta qué punto los muertos pueden gobernar a los vivos, hasta qué punto las generaciones presentes tienen necesariamente que atarse a normas precedentes. Sobre este punto, Constant también tiene mucho que decir. No sé si tengo una cita a mano, no creo que la tenga acá, estoy fijando, por supuesto que la tengo en un libro, pero no la tengo acá a mano en la computadora, pero les podría llamar mucho la atención lo que dice Constant al respecto, porque Constant no era partidario, por ejemplo, de constituciones muy rígidas, sino de constituciones que pudieran ir adaptándose a las distintas épocas. Él prefería que a la propia estabilidad de una nación le era muchas veces más preferible la posibilidad de un perfeccionamiento gradual de sus instituciones que la inflexibilidad que es propia de una constitución inmutable, ¿no? Entonces, él lo que quería es que las constituciones garantizaran la perspectiva del perfeccionamiento, no una constitución para siempre que nos sometiera a cosas dichas o establecidas 1 o 2 siglos atrás. Este es un tema absolutamente actual, ¿eh? La tensión entre democracia y constitucionalismo. ¿Hasta qué punto las constituciones muy rígidas vulneran la democracia, o hasta qué punto la existencia de ciertas rigideces posibilitan la democracia? Este es un tema muy, muy actual, y sobre el que Constant escribió muchas cosas interesantes, sobre todo en una obra que se llama Fragmento de una obra abandonada sobre la posibilidad de una república en un gran país, que está escrita entre 1801 y 1803 aproximadamente, donde entre otras cosas, bueno, hay 2 temas ahí muy importantes. Uno tiene que ver con la cuestión del poder preservador o moderador, y otra es la cuestión de las constituciones rígidas o no, que es muy interesante. Lo del, si me permitís un segundo más, Javier, lo del poder preservador lo digo porque es un tema muy importante en Constant y también muy interesante para debatirlo. Constant es partidario de distinguir, es uno de los primeros teóricos en desarrollar la idea de distinguir la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Eso es algo desconocido para nosotros, porque nuestros sistemas presidencialistas reúnen en una misma mano la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Y Constant creía que eso era muy peligroso, ¿no?
y que una manera también de limitar el poder es que por encima de los poderes activos hubiera como un poder preservador, neutro, vacío de soberanía, que garantizara un cierto también control entre los poderes, distinguiendo esas dos jefaturas, ¿no? Pero el tema planteado me parece muy, muy interesante, la cuestión de cómo canalizar más y mejores mecanismos deliberativos que le den un protagonismo mayor a los ciudadanos. Es interesante, Enrique, porque con esto que dijiste respondiste 2 preguntas más que había. Así que magnífico a nivel de respuesta. No sé, Edgardo, si vamos concluyendo. Yo diría que sí, hemos llegado a 1 hora y media. Me parece sano dejar, como siempre digo, al auditorio, al público con ganas de más y darle, estoy maravillado bueno, de lo que ha generado este seminario, que para nosotros era un desafío, porque era el primero del Friedman Hayek Center para el estudio de una sociedad libre, y bueno, teniéndolo Enrique, evidentemente hemos tenido una masividad inesperada. 114 personas fue el número más grande que tuvimos hoy. Todavía somos 72, podemos seguir hasta las 10 de la noche, pero seamos lacanianos, cortemos en este momento. Yo creo, Enrique, muchísimas gracias, rompimos el hielo, ¿no? Ahora, muchas gracias, bueno, parte como auditorio ahora, muchas gracias porque fue fascinante. Te soy franco, me queda muy mal, bueno, acá el rector de la universidad se escribió un wiki y está escuchando toda esta charla como relajándome después de todo el día, fantástico. Muchas gracias. No, yo agradezco mucho, sobre todo la asistencia, la verdad que por Zoom, como no los puedo ver todos por la pantalla, bueno, pude hablar más suelto. Te confieso que si hubiera estado presente hubiera arrugado un poco, hubiera dicho como un famoso ministro, me quiero ir, ¿no? Frente a tanto auditorio, pero bueno, te agradezco mucho a Gabriel y a Mercedes la generosidad y el tiempo que me han dedicado, a vos por el espacio, y por supuesto a todos los asistentes que en lugar de hacer una cosa más entretenida durante esta tarde, vinieron a escuchar la obra de Constant, a quien invito a leer. Realmente es un autor, la obra de él está disponible en español, hay una edición excelente del editorial Katz de Argentina, de sus principios de política, la versión larga. Si tienen oportunidad de comprarla, no es un texto oneroso, está hecho en coedición con Liberty Fund, pero en versión española, y la verdad que cada página que abren ahí es una página donde encuentran alguna frase, algún argumento que tiene mucha actualidad o que los va a mover en un sentido muy positivo. Bien. Bueno, hay un montón de agradecimientos en el chat, Sí. para tu exposición. Gabriel, te dejo a vos cerrar esto. Listo. Mercedes, ¿algo que anunciar con respecto a la próxima sesión? Ya ya pueden ingresar a la página de UCEMA de seminarios. Están anunciadas, ya están cargadas las próximas ediciones. Nicolás Kachanowski y el siguiente es Edgardo Sablowski. Temas muy interesantes. Al costado de ucema.edu.ar, al costado izquierdo, tienen el listado, y si no, entran en centros de investigación, UCEMA Friedman Hayek, que es el instituto donde están Edgardo, Gabriel y el mismo Enrique como fellow, y ahí está todas las actividades del centro, que hay una variedad enorme, incluido este seminario particular que hoy dio por inaugurado Enrique Aguilar. Bien, creo que los objetivos del Centro Friedman Hayek se están cumpliendo, y además creo que ha sido corroborada mi hipótesis de que aquí hemos tenido hoy a uno de los top 5 historiadores de la filosofía política. Ya me voy a vengar. Ok, bien, esperemos. Convalido. Bueno, muy bien, muchas gracias, Enrique. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Mercedes, ¿cerramos vos? Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Espectacular.